buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre, en el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra por Cinevisión, Canal 19 para toda la República Dominicana y para los Estados Unidos y más a través de Dominican Network. Para nosotros, inmenso placer poder contar con ustedes. Aquí mis compañeros, don Eli Helliger, cariñosamente don L, y una servidora, pues estamos ya listos para ofrecerle mucha información. No, así en es. Este espacio. Don Eli. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted todo. está bien? Muy bien. En el programa pasado yo dije que usted se me fue de rumba, porque como yo soy la que me escapo siempre, usted me dijo, no, ahora me toca a mí. Me toca a mí. Don Eli, mire, bueno, decir que mañana, lunes, serán traídos al país desde la ciudad de Nueva York los restos de nuestro querido artista Alex Bueno, el Mayimbito, y que será expuesto en el Teatro Nacional, en la Sala Eduardo Brito, y que luego será trasladado a su natal Sajoma, San José de las Matas, en Santiago. Ahí le rendirán varios homenajes para luego, al día siguiente, darle cristiana sepultura a quien fuera uno de los artistas más completos del país, no porque se murió, sino porque el público sabe que es así, que él interpretaba una salsa, un merengue, bachata, lo que fuera, con la misma elegancia y la misma calidad, todo. Así es, sí, un gran intérprete sobre todo del merengue, que como yo lo conocía, sí, merenguero. Le dio una nueva visión a ese merengue en su calidad interpretativa, que es bueno resaltarla. Claro que cada sí. época, hay que decirlo, le da, cada artista que surge en diversas épocas le da una calidad al merengue. Recuerdo que en la década del 60 Johnny Ventura cambió el esquema del merengue, el esquema que se usaba en la época trujillista. Era un merengue lento, le decían también parte del merengue a pan pichao. Pero llega Johnny Ventura y inicia una nueva época de un merengue más rápido. Y así van surgiendo hasta que llegamos a don Alex. Don Alex Bueno, que le da una calidad interpretativa enorme y un ritmo y un sabor distinto, un estilo propio. Y eso la gente lo siente y lo alaba. Como ha sentido también el mundo y sobre todo Venezuela, don Eli, lo que ocurrió el miércoles, sí. 2 terremotos, 2 temblores de tierra, uno detrás del otro, cientos de personas fallecidas, desaparecidas, muchas construcciones, edificaciones, las que no colapsaron, están muy comprometidas por cómo quedaron. Sí, Caracas, que es una ciudad alta, tiene zona alta, a pesar de que tiene en los famosos cerros, tiene barrios distintos, pero en el centro, Caracas es una ciudad alta. Muchos de esos edificios colapsaron y todavía, días después, están buscando sobre los escombros a víctimas. Hay que esperar que se terminen de recoger todos los escombros para contabilizar la cantidad de víctimas y heridos. Satisface que el presidente Luis Abinader inmediatamente ayuda, humanitaria. Inmediatamente ocurrió el hecho, llamó a la presidenta Delcy Rodríguez y le manifestó su solidaridad y dispuso el envío de un equipo especializado en este tipo de rescate de las Fuerzas Armadas. Eso es muy bien. Otros países del mundo han acudido en auxilio, en ayuda del hermano pueblo de Venezuela, donde los dominicanos tenemos una gran tradición de amistad y de hermandad. Recuerden que ahí vivió el patricio Juan Pablo Duarte y muchos de los exiliados de la Primera República y después, durante la época de Trujillo, recalaron en Venezuela. Es decir, tenemos una hermandad. Un gran cariño nos une. Un gran cariño nos une.
Cooperación y todo. Cooperación, así que es muy importante esto y el pueblo dominicano también ha manifestado su solidaridad. Aquí hay muchos ciudadanos venezolanos. Tenemos muchos colegas acá, periodistas de Venezuela, y yo sé que en estos momentos su preocupación es grande. Don Eli, pasando a otro tema, debemos decir que una chica con 32 años llamada Darialisa Ávila Chevalier, pues puso fin al cacicazgo del senador Adriano Espaillat al derrotarlo en las primarias del Distrito 13 de Nueva York, que se considera una de las comunidades que agrupa el mayor número de la diáspora dominicana, con más de 600 dominicanos. Darixa pues ganó ahí y ahora pues le toca enfrentarse el próximo noviembre, cuando son las elecciones de Estados Unidos, con el candidato republicano y también con el candidato republicano que se llama el 3 de noviembre, son las elecciones generales en Estados Unidos. Le toca ahí enfrentarse con el candidato Manuel Williams, y también se le conoce como William, ¿cómo es que le dicen? William Walker, que al fin es que Manuel Williams, que este candidato ganó prácticamente de manera automática, porque cuando se celebraron las elecciones en junio pasado de los republicanos, no había otro contendor y prácticamente él fue el que quedó. Pero también hay otro candidato que la gente no menciona mucho porque se va como republicanos y demócratas, pero ahí está otro candidato que se llama Bob Cohen, que es del Partido de las Familias Trabajadoras, que también pues se estará terciando en las elecciones. De hecho, se dice que Chevalier ya se podría considerar como triunfadora, porque esa comunidad donde ella ganó es tradicionalmente ha sido demócrata. No, hay que decir que Chevalier, una joven de origen dominicano, de padre dominicano, pero que nació fuera del país, forma parte de esa corriente que le llaman de izquierda, que se está forjando dentro del Partido Demócrata. Esa misma corriente fue la que llevó al triunfo, la que condujo al triunfo al alcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Mandani. Ella pertenece a ese grupo, a ese sector, exacto, que ha sido muy apoyado y representado por un senador que se conoce por su visión democrática, como lo es el senador Bernie Sanders. Bernie Sanders. Y otra figura del Partido Demócrata. Se han ido imponiendo en Washington, también ganó una alcaldesa de esta corriente. Y vamos a ver qué va a ocurrir en las elecciones de noviembre, porque este triunfo, al igual que el de Mandani, ha despertado el interés de sectores que ellos lo definen como de izquierda dentro del Partido Demócrata. Adriano Espaillat, un dominicano, un estadounidense de origen dominicano, que nació en la ciudad de Santiago, perdió, pero tenía 32 años ahí. Es bueno que se le dé espacio también a una nueva generación. Exacto. Y don Adriano sabe que hizo un buen trabajo y que cuenta con el cariño de muchas personas, sobre todo aquí en la República Dominicana. Don Eli, antes ya de terminar con esta parte, debo decir que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde reconoce el derecho de personas con discapacidad del habla de consentir matrimonio a través de varias alternativas, ya sea por seña, la comunicación aumentativa y alternativa, táctil o escrita, además de utilizar cualquier dispositivo tecnológico y otros medios idóneos que le permitan a esa persona dar un sí a la hora de casarse. ¿Cómo surgió esto? Bueno, porque dos personas elevaron un recurso de inconstitucionalidad, un recurso directo de inconstitucionalidad en contra
del artículo 167 del Código Civil, porque oiga esto, don Eli, el código en ese artículo prácticamente se muestra excluyente de los actos civiles, el Código de los Actos Civiles, cuando dice que el consentimiento, se dispone que el consentimiento para contraer matrimonio dados por los contrayentes se hará de manera verbal. O sea, una persona muda, entonces, de acuerdo a lo que establece este artículo, no tiene derecho a casarse y a formar una familia, que eso sería violar un derecho fundamental, el que a usted se le impida formar una familia, si usted es mudo y no habla, porque ahí dice exactamente verbal, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que modificarlo con ahora esta pueden sentencia. ser que con una señal diga yo acepto. Exactamente, o la forma que él dice, que dice la sentencia, cualquier forma idónea, por seña, por escrito o a través de cualquier aparato electrónico. Bueno, Manuel, ya concluimos esta parte para irnos a una pausa y retornar con nuestro invitado en el día de hoy. No se mueva. Espacio Entérate con Mayra, y llegó nuestro momento estelar, y es el de recibir en estos momentos a nuestro invitado en el día de hoy. Para nosotros un amigo querido al que apreciamos mucho, y lo hemos invitado no solo por eso, sino porque sabemos de la calidad profesional, ¿verdad? Y la altura con que trata los temas, sobre todo de derecho, que es el tema al que le estamos dando seguimiento durante los últimos días, a propósito de la entrada en vigencia el próximo 3 de agosto del nuevo Código Penal que regirá en la República Dominicana. Para nosotros, y entendemos que para ustedes, es de suma importancia conocer todos los nuevos elementos que contiene esta pieza, porque esta ley es parte fundamental del funcionamiento de un país, porque es el instrumento que utiliza el Estado para castigar el crimen. ¿Cierto, doctor? Y para nosotros es un placer recibir a Amadeo Peralta. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Sí, agradecido con la invitación, y esperamos que nuestros conocimientos sean del agrado también del público, que entiendo que así será. Claro que sí, porque ya conocen la materia. Amadeo, ha sido muy criticado por parte de profesionales tanto del derecho como de la comunicación el hecho de que en el nuevo código penal, a partir del artículo 208, 209, 210 y 211, se interpreta como que hay algún interés, o se deslizó algún interés en que se pueda controlar la libertad de expresión. ¿Cómo usted ve eso desde el punto de vista del derecho? A mí no me cabe ninguna duda de que eso es así. Inmediatamente yo comencé a analizar ese código, y fue a principios de abril. Es como si yo iba diciendo a la vez que leía, yo decía, el diablo, ofre, ¿qué? ¿Cómo? O sea, hay muchas disposiciones ahí que van a cambiar drásticamente la forma de comunicar. Por eso he dicho también que los periodistas van a tener que hacer una reingeniería de la forma de comunicarse en cada programa que esté adaptada al código, porque el código tiene un exceso de celo de la moral. Entonces, cuando hay artículos como, por ejemplo, hay dos más que tú no mencionaste, el artículo 192, que se refiere al envío de audio, imágenes y video, pero también un delito que hay ahí que le dicen el ultraje. El ultraje. Yo soy de lo que digo que... Pero era recogido también en la antigua ley 6132. ¿Perdón? En la ley sobre presión y difusión del pensamiento 6132. Exacto. Entonces, el delito de ultraje, por ejemplo, al igual que la difamación, al igual que la injuria, vienen con un concepto más ampliado.
pero no da mucho margen ni siquiera a establecer los elementos constitutivos para cometer el delito. Un elemento constitutivo es qué debe hacer una persona para violentar tal artículo. Lo que pasa es que es muy amplio. Por ejemplo, en el delito de ultraje, cualquier palabra, gesto, escrito, envío de un mensaje que una persona le haga a un funcionario o a un servidor público, que el hacer el honor o la intimidad de ese funcionario podrá ser considerado ultraje. O sea, fíjate que es muy subjetivo, muy interpretativo. Entonces, ahí mismo dice que aún esa conversación sea en privado. O sea, ahí se agrava el artículo. No se pueden hacer gestos ni ademanes. ¿Qué quiere decir eso para que las personas entiendan? Tú y yo no podemos estar prácticamente en la galería de tu casa conversando sobre ningún funcionario ni de la función que él realiza. Pero tampoco tú y yo podemos hacer ningún gesto. Ahora mismo yo estoy haciendo un gesto con la mano, pero yo no podré hacer, por ejemplo, así, esto o esto. Ni esto, pero en privado. Entonces, con una sanción, por ejemplo, de 1 a 15 días, escúchame, de 15 días a 1 año de prisión. Más cierta multa. La multa, los daños y perjuicios, las penas complementarias. Las penas complementarias es una figura que le va a impactar mucho al tema de la prensa. Entonces, el tema de la difamación, por ejemplo, ya la difamación ha venido siendo recogida y castigada en todas las legislaciones anteriores. De hecho, cuando crearon la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, en los artículos 21 y 22 establecieron una sanción de 1 a 2 años de prisión, que con esa precisamente es que han condenado a varios comunicadores. Entonces, hay una legislación severa. Pero ¿qué pasa ahora con el nuevo código? Esa pena la triplicaron por difamación, porque la pena puede llegar ahora hasta 5 años de prisión, pero no se detienen los 5 años de prisión. Si ustedes dos están aquí en este escenario y entre los dos hacen los comentarios que una persona considere difamatorio, ustedes constituyen una asociación de malhechores frente a ese código. Mire, doctor, justamente hablando del artículo 192, que a mí me llamó mucho la atención, porque en el caso de nosotros los periodistas, entonces no sé cómo sería que usted esté haciendo una investigación periodística, ¿verdad? Y que usted tenga ese audio o quiera grabaciones y eso, y que usted no lo pueda utilizar, porque textualmente dice ese artículo: la difusión de audios o imágenes sin consentimiento. Quien publica o difunda por cualquier medio audios, imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento será sancionado con 6 meses, de 6 meses a 1 año de prisión, más la multa en dinero. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer? Explíqueme esa parte, porque yo estoy como, wow. Se la voy a explicar, pero a la vez yo mismo me pregunto, ese tipo de artículos va a impactar fuertemente a los medios investigativos. ¿Qué han hecho los medios en contra de esos artículos? Yo te puedo asegurar que no han hecho nada. No. Y son aproximadamente 8 artículos que afectan sensiblemente a la prensa. Entonces, ¿qué sucede? Ese artículo 192, usted no podrá reenviar ni compartir un audio que yo te mandé a ti. Por WhatsApp, ni siquiera. Exacto. Tú no se lo puedes enviar a él si yo no te he autorizado a mandar el audio. O sea, escuche, eso es una situación que es normal en la sociedad.
pero el código no ha hecho ninguna diferencia entre si el audio causa daño o hace algo, o sea, el simple reenvío de un audio. En la explicación que le voy a dar, ese artículo va agravándose, inclusive termina en una pena de 10 años, que tampoco es de 10 años, puede ser hasta más. Y es de la siguiente manera. Si yo te envío el audio y tú se la envías a Elis, y a mí no me gustó que tú se lo reenviaras, yo tengo la opción de ir a querellarme ante el Ministerio Público. Entonces, el día que el caso se conozca, a ti te pueden conocer medidas de coerción, de todo lo que tiene el código, pero a ti te pueden condenar. Si el juez te ayudó a una pena de 6 meses, que no es fácil, y si el juez no te ayudó, a una pena de 1 año. Pero vuelvo y te digo, hay una asociación de malhechores en ese camino. Pero la pena, por ejemplo, aumenta de 2 a 5 años de prisión si yo te mando el audio, te mando una imagen o te mando un video. Y se publica. No. Y cuando yo te lo mando y tú se lo mandas a Eli, en el camino sufre una alteración. ¿Qué es una alteración? Como que tú le pongas un emoji o lo edites, de eso, o tú lo edites sin el consentimiento del dueño del audio, ahí tiene problema. Exacto, que tú le pongas un adorno al video. Una moña. Exacto, a la misma imagen, que eso Cualquier es normal. cosa que tú le pongas que no sea lo que es el video en su origen. Exacto. O alguna modificación. Exacto. Ya ahí hay problema. De 2 a 5 años de prisión. Pero ¿qué pasa? Esa pena puede aumentar a 10 años de prisión si el video que yo te mando es un video que tiene un carácter íntimo o tiene un carácter sexual, al igual que una nota de voz o una imagen. Entonces, yo pongo un ejemplo muy práctico. Yo estoy en la piscina de mi casa con un trago en la mano, bebiendo, y yo hago así y hago un video y se lo mando a Eli. Eli, coge para acá que ahorita no van a servir un chivo. Y Eli hace así, Juan, y te mandó ese video íntimo. Mira cómo está Amadeo, como un príncipe. Pachá, disfrutando. Ahí hay problema. Entonces, a lo mejor tú te quejas porque a ti no te invitaron. Entonces, ya yo tengo la opción de querellarme contra él y la pena que él se va a enfrentar es una pena mínima de 5 años y una máxima de 10 años por reenviar un video íntimo. Pero un video íntimo también sigue siendo el que yo esté haciendo ejercicios en una máquina caminadora, en mi casa o en el club, por decirlo así. Entonces, la prensa, de hecho, se quedó callada, dejó que le colaran como 8 artículos. Esos artículos, de hecho, tienen muchas gravedades porque cuando nosotros verificamos el artículo 29, ahí trae penas complementarias. Fíjate que si ustedes están asombrados con la alta pena por prisión, entonces ahora viene la pena complementaria, que eso le va a dar en la madre también. Eso es que el juez tiene la potestad, además de la pena establecida ahí en el código, aplicarte otras. Exacto. Quedan prácticamente suprimidos los códigos de ética de todos los gremios con el nuevo Código Penal. ¿Por qué? Porque el juez podrá, una vez se encuentre a un comunicador culpable de la comisión de cualquiera de los delitos, o de ultraje, o de injuria, o de difamación, o del artículo 192, él podrá suspender el que no ejerza la profesión de periodismo durante 3 años, suspendido el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y quién lo mantiene? No, eso es bueno preguntarle al gremio de ustedes. Doctor, hay una preocupación. Permíteme concluirte Sí. ahí, por favor. Entonces, ¿qué pasa? En la pena complementaria, no solamente al periodista le podrán suspender el ejercicio por 3 años, sino que el programa
el juez podrá suspender la transmisión del programa hasta por 5 años. Pero el juez puede decidir en su sentencia revocarle al periodista su título habilitante, su exequatur profesional, de manera definitiva, pero también podrá revocar de manera definitiva el programa, pero también los dueños de la planta televisora pueden ser penalmente responsables de la comisión del delito que cometió un comunicador o dos que estaban en el panel, y serán corresponsables de los daños y perjuicios y otras penas que hay ahí, que incluyen hasta la incautación de ese escritorio, de esa computadora, de esas cámaras que fueron las que se utilizaron para cometer la injuria o el ultraje o la difamación, incluidos los bienes personales de ustedes, para pagarle los daños y perjuicios al afectado. Al afectado. Doctor, desde que se intentó en los varios proyectos de modificación de la ley 6132, subyacía supuestamente un interés moralizante de castigar a algunas personas que ofendían moralmente a otros. Yo me preguntaba, yo decía que que aquí a nadie, a ninguno de los sectores de poder le interesa ese tipo de cosas, que en el fondo lo que subyacía era controlar ese nuevo esquema de comunicación que ha desplazado a la comunicación tradicional. Tenemos los youtubers, tenemos blogs, tenemos un sinnúmero de comunicación moderna, y esos sectores le temen, no que digan cosas contrarias a la moral de otro, sino que se metan dentro del funcionamiento de esos grupos de interés. Yo recuerdo haber visto en un programa de eso a un famoso youtuber de los que tenemos hoy, refiriéndose, sacando los trapitos al sol de un famoso empresario. Entonces, el interés no es solamente moralizante, por eso la prensa tradicional no protestó por eso. ¿Por qué? No protestó por esos artículos, porque en el fondo ella quiere eso, que volvamos a esos esquemas. Bueno, en realidad a la prensa tradicional no le afecta a eso, porque pertenece a esos sectores económicos que necesitan cierta protección. Ahora, cuando se le sale de la mano eso, o sea, que ya todo el desarrollo de la internet y de la comunicación se le ha salido de la mano, ellos se ven desplazados. ¿Y qué pueden decir esos youtubers? A eso es lo que ellos le temen. Ciertamente, estoy contigo. Ahí ha habido una lucha de intereses. Una lucha de intereses. Entre pares del mismo grupo, en donde han dejado que a otro sector se lo coman los cocodrilos. Y te voy a confirmar que ciertamente, por ejemplo, en esas páginas de YouTube, Instagram, Twitter, existen los memeros. Los memeros son personas que hacen sátiras con videos que de hecho se viralizan por la forma como lo crean. Una forma muy particular con la inteligencia artificial. Esa gente van a desaparecer con el nuevo código, porque inmediatamente ahí utilicen una imagen de una persona que no te dio la autorización, ahí hay problema. Que le pusieron, por ejemplo, a decir cosas que no dijo, que le ponen una peluca, unos lentes, qué sé yo, que desvirtúan la imagen. Exacto. Entonces, ya ahí hay problemas. Exacto. Entonces, te voy a poner un ejemplo que tal vez a mucha gente le ha llegado a su Instagram o algo así. Ustedes ven al gobernador del Banco Central, por ejemplo, anunciando un supuesto puesto de bolsa de valores, un esquema de inversión con altos intereses. Eso es un video falso, por ejemplo, sí, con inteligencia artificial. Le ponen la voz casi idéntica. Igualita. Entonces, ya en un caso así, que es un delito que se considera grave, ahí esa persona, el día que lo agarren,
el código posiblemente lo salude de entrada con 10 años de prisión y comiencen a botar la llave y vaya a parar a 20. Ahora, con los demás videos en donde se critican muchas situaciones y donde se habla de un funcionario, de la función que realiza, pero también hacen un meme, hacen una sátira, aquí todo el mundo va a estar preso. Entonces, si la prensa no abre los ojos a tiempo, que ya el tiempo se le pasó, el código va a entrar en vigencia, todos son sujetos obligados ante la ley. Yo siempre hago una recomendación: lean el código, aprovechen los fines de semana, se llama la ley 7425. Hay artículos, por un lado van a impactar la prensa, otros van a impactar la clase médica, otros van a impactar a los profesionales, van a impactar a los policías, van a impactar a muchos ciudadanos. Entonces es mejor leerlo, tiene 393 artículos. En el programa, por ejemplo, no nos da tiempo a desglosarlo. Claro, pero hay uno aquí que yo quiero que usted me analice. El 142, que habla, se considera exhibicionismo sexual todo acto de naturaleza sexual, así como la exposición de los órganos genitales cuando se realice a la vista de cualquier persona en un lugar público o expuesto al público. Dice, el exhibicionismo sexual será sancionado con de 6 a 1 año de prisión y multa de 1 a 2 salarios del sector público. Oiga, si el exhibicionismo sexual se comete ante un niño, niña o adolescente o ante personas en condiciones de vulnerabilidad, y indistintamente de la forma o el medio por el que se haga, la sanción será de 2 a 5 años. Óigame ahí, doctor. Entonces, si el código, entonces hubiese estado este código en funcionamiento cuando Toquilla fue a los premios y se sacó los senos, ahí hubiese sido sancionada, porque ahí no se habla, dirá la gente, bueno, lo de Toquilla fue un desnudo artístico, pero ahí no se distingue, ¿verdad? Si la exhibición que se haga de los genitales se hace en un momento artístico o no artístico. Entonces, por ejemplo, esos artistas cuando hacen obras de teatro, que muchas veces son con desnudo, ahí no, es ante un público que se hace, ¿cierto? ¿Cómo va a impactar esto? Explíqueme eso. Ciertamente, el código trae, por ejemplo, una disposición que dice que el código se interpreta de manera restrictiva, o sea, lo que dice, se prohíbe la analogía. ¿A qué voy? Yo no sé mucho de medicina, pero los genitales, por ejemplo, no son los senos. Pero un ejemplo, bueno, como tú lo describiste, sí. Los genitales son la parte íntima de abajo, básicamente. Por eso te digo, el código se interpreta de manera restrictiva como lo contiene. Han habido casos, sobre todo en algunos pueblos, donde hay algunos sinvergüenzas que le ofrecen 2,000 pesos si tú atraviesas el pueblo en cuero, en un motor o corriendo. Se ha visto acá incluso en un motorista, ¿usted lo vio que salió? Sí, inclusive recuerdo, eso fue en Pedernales. Pero se hacen desnudos artísticos completos en obras de teatro. Yo fui a una que todos se encueraron. Y había un público ahí. Bueno, esa disposición castiga el exhibicionismo público. Ah, bueno. Público, vamos a decir, en la calle. Ya el que va, por ejemplo, a la obra de teatro, o sea, va a ver lo que le van a enseñar. Entonces pagó para eso, pero hay gente que a propósito ha salido desnudo por ganarse, como te dije, 2,000 pesos. Sí. Entonces ese código le tiene una prisión fácilmente de hasta 5 años. Sobre todo si atravesando un pueblo, caminando desnudo, se encuentran con niños, niñas, adolescentes, con personas vulnerables, con personas adultas. Lo que pasa es que el código, cuando define a veces personas adultas, no establece una
Adulto mayor, eso... Exacto, eso, pero no establece que es un adulto mayor en cuanto a los años. Un adulto exacto. mayor es de 70 en adelante. Claro, no especifica. No especifica. Doctor, mire, algo que algunos grupos y personas han elevado recursos de directo de inconstitucionalidad contra el código, el nuevo código, que como dije al inicio, entra en vigor el próximo 3 de agosto. Usted recuerda que en el 2014, cuando Danilo Medina promulgó el código, recuerda que fue declarado inconstitucional por el tribunal, Tribunal Constitucional, de manera total, pero la declaratoria que hizo ese tribunal en esa ocasión fue a propósito de una acción de inconstitucionalidad que elevaron varias organizaciones en contra de las 3 causales y esas cosas. Pero cuando el tribunal examinó, vio, lo declaró en su totalidad, no solo a esos artículos que las personas rechazaban, porque comprobó que en el procedimiento de aprobación, fue violado el procedimiento de aprobación en el Congreso. Si ahora ocurre que el tribunal acoge algunos de esas, ¿verdad?, de esos recursos de inconstitucionalidad en contra del código, ¿qué pasaría? Hay personas, asimismo, que han estado elevando recursos de inconstitucionalidad. Es bueno que sepan lo siguiente. Cuando los recursos vayan llegando al tribunal, eso va a entrar en la fila. El Tribunal Constitucional no tiene prioridad, por ejemplo, por ningún expediente. Entonces, fácilmente el tribunal se va a venir pronunciando dentro de un año, porque tiene que ir fallando todos los expedientes que tienen primero, que son bastantes. Eso es lo primero. A veces por eso yo he dicho que muchos de esos recursos están tarde. Debieron haber sido promovidos hacía 8 y 10 meses atrás. Entonces, cuando el tribunal se pronuncie sobre muchos de esos artículos, lo más seguro que va a pasar es algo que han estado haciendo de manera recurrente. Van a emitir una sentencia exhortativa al Congreso Nacional a los fines de que modifiquen, varíen, adecúen o supriman tales artículos. Entonces, se lo va a mandar al Congreso y el Congreso tendrá que ponerlo en agenda y se toma su tiempo. Exacto. Entonces, posiblemente muchos de esos artículos que son inconstitucionales, que son desproporcionados, que no tienen mucho sentido, todavía dentro de 2 años o 2 años y medio todavía estarán vigentes, representando un peligro para el que se lo apliquen prácticamente. Pero es porque el país aquí se descuidó. A este código le dieron 1 año para que el país lo conociera, pero si no es por un abogado que se llama Amadeo Peralta, nadie hubiese conocido el código, porque yo precisamente he venido diciendo, anunciando todo lo que viene, porque noté que la gente estaban durmiendo. Y ahora mismo, o sea, he sido yo quien he dedicado inclusive como 5 artículos a la clase médica y ahora fue que abrieron los ojos. Cuando eso debieron haberlo abierto hace al mes de haberlo publicado. Esa ley la publicaron fue el 3 de agosto del 2025, o sea, el año pasado. Sí. Y pues entonces no se pueden quejar porque se le dio 12 meses al país para que... Y los sectores, por ejemplo, profesionales, porque quizá no el público en sí, se quedaron... Yo no había escuchado a los médicos, sino hasta ahora, hablar de lo que para ellos sería un peligro su ejercicio profesional. Ahora es que lo escucho, como usted tal explica, como que un poquito tarde para... ¿Cómo que se dice, don Eli? Para ablandar la bichuela. Para ablandar la bichuela, ¿verdad?
comeríamos a las 5, a las 6 de la tarde. Pero hay una iniciativa legislativa, creo que he escuchado a varios legisladores diciendo que van a someter a un proyecto de ley para modificar algunos artículos. El mismo Antonio Taveras. Antonio Taveras, y creo que la de la bancada del PLD y ese tipo, para modificar el código. Ahora, vamos a ver qué acogida le van a dar. Exacto. La única esperanza que el pueblo puede tener es de que los legisladores coloquen en agenda de urgencia la verificación y modificación de muchos de esos artículos. Entonces, si el Congreso en un tiempo récord, antes de que entre en vigencia el 3 de agosto, logra modificarlos, entonces ya los recursos de inconstitucionalidad no tendrían objeto. Pero se caen. Hay artículos en ese código que va a ser difícil que ellos quieran modificarlo, porque ahí hay artículos que lo que procuran es agarrarle la boca a muchos de ustedes. Bueno, señores, ahí está planteado, más claro de ahí, como decía nuestro querido Alvarito, ni el agua. Agradecerle al doctor su brillante participación en este espacio y ojalá que tengamos más adelante pues poder contar con su compañía nuevamente, porque como dije al principio, doctor, es importante que el público una pieza como esta no la deje de lado y conozca lo que viene el 3 de agosto. Gracias de verdad a ustedes. Continúen, que aún queda más de Entérate con Mayra. Ya volvemos. Sumamente interesante sobre el código y la gente que se ponga al día con esto para que sepa qué le toca y qué no. Bueno, y de inmediato vamos a pasar con nuestra compañera Mirla Germán con su sección, don Eli, de etiqueta y protocolo. Buenos días, aquí estamos en su sección de etiqueta y protocolo. Hoy les voy a decir algunos errores que comete o que no deben cometer usted como anfitrión o invitado en una actividad. Iniciamos con: no cometas el error usted como invitado en querer ayudar al anfitrión. Apilar los platos, levantar la mesa, levantar la copa. Cuando el anfitrión o la anfitriona pide que se queden sentados, por favor, lo que debe hacer usted como invitado es quedarse sentado. Quizás el anfitrión o la anfitriona no quiere que usted vaya a la cocina y vea el desorden que tiene o que ha dejado porque no le dio tiempo en organizar su espacio cuando llegaron ustedes los invitados. Quizás en ese momento el desorden es tan grande que no quiere que lo vean. Y recuerden que también puede ser una parte muy privada que no desea que visiten. También, si un invitado rompe algún objeto valioso por accidente en una actividad, ¿cuál es la reacción del anfitrión? Lo que debe hacer el anfitrión es quitarle importancia enseguida ocurre el hecho. Debe quitarle la importancia de una vez, con el propósito de que el invitado no se avergüence o se sienta mal por porque ese objeto se rompió. También el anfitrión, al presentar el menú, nunca debe hablar ni presumir de los ingredientes que lleva el plato, o decir lo caro que le ha salido todo, o que el vino es muy caro. Recuerde, anfitrión, que nunca usted debe presumir estas cosas. También, cuando el anfitrión debe aceptar la ayuda o colaboración de un invitado en la cocina, puede ser a organizarla o a cocinar. Simplemente debe hacerlo cuando el invitado es un amigo de mucha confianza, es un amigo íntimo de años y que es, claro está, una actividad completamente informal, algo entre amigos. Solamente así es que el anfitrión debe aceptar la ayuda del invitado. Y si usted como invitado desea ser siempre recibido con aprecio, respeto,
en una casa o en una actividad que realice alguien, recuerde siempre que usted debe adaptarse a las normas de esa casa y mostrar alegría. Ese es el secreto de usted como invitado, siempre ser bienvenido en un lugar. Así que estos son los consejos del día de hoy. Nos vemos en la próxima y deseo que lo apliquen. Adiós. Señores, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio Entérate con Mayra. Ya ustedes saben, mañana quien quiera ir a darle el adiós a ese gran artista nuestro podrá dirigirse hasta el Teatro Nacional y otros que yo sé que van a seguir hasta Santiago, donde se le van a rendir varios homenajes póstumos. Qué pena, ¿verdad? Una pena, sí, porque era un hombre joven, pero así es la vida. esa es la ley del destino. Unos se van delante y otros nos vamos más atrás. A ustedes, gracias por la sintonía. Y como siempre, les decimos bye. Bye, bye.